בראשית ברא אלוהים את השמיים. ¿Cómo están? Buenos días a todas las personas que nos abren las puertas de sus casas, o más bien las computadoras de sus casas. Sean bienvenidas a este nuevo programa de la serie llamada Maravillas Escondidas en la Torá. Estamos transmitiendo desde el norte de México hacia todo el mundo desde la página buscandoloescondido.com, todo pegado. Y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gabo, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, ¿cómo te fue esta semanita? ¿Qué tal, Memo? Pues muy bien, corriendo, trabajando, pero bien contentos, como que amaneció hoy muy a gusto. Esperemos que así esté el próximo Shabbat también. Pues ya bien contentos de poder darnos un espacio, ¿no? Para estudiar pues la Torá, hombre. ¿Verdad? Pues bueno, quiero mandar saludos a Paulina Pérez, que nos dijo en el post de la semana pasada que había estado esperando ansiosamente después de las 2 semanas que se habían dejado de subir los estudios de las Parashot. Y también a Freddy Álvarez, que dice que le gustaría que nos dejáramos ver al público. O sea, yo le entiendo así como que en video, ¿no? Pues luego, Memo. Pues, no, yo creo que así está bien, se van a asustaría la yo gente. También. No saben lo que están pidiendo. Tengan cuidado con lo que deseen, chicos. Y también a Efraín Salvador Campos, que nos dejó ahí en el post en Facebook un mensaje, está un poco largo, pero vale la pena que lo lean, sobre la alimentación. Nos platica ahí un poco del punto de vista de la alimentación desde el punto de vista judío, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de los musulmanes, y pues nos da ahí su conclusión. Ahí les recomiendo que le den una leída al comentario que puso. Gracias a todas las personas que le dieron like, comentaron, compartieron los estudios, ya sea en Facebook, en Google, en cualquier otra red social que no conozca. Y pues hoy nos toca estudiar la porción de la Torá llamada Tzaria o Tzarria, que esto es Levítico 12:1 hasta el 13:59. Esta pues es una porción corta, son 2 capítulos. El primer capítulo es muy chiquito, el segundo es un poco complicado, pero creo que va a ser una de las más cortas que hemos hecho hasta ahorita. Fíjate que una de las más cortas, pero una de las primeras que nos compromete, Memo, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a ver cómo nos va, a ver si es cierto que la acabamos rápido. Pues les recuerdo que y todos los programas que se han grabado están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, todo pegado sin espacios, bajo el menú audio programas, submenú Maravillas Escondidas en la Torá, y ahí encontrarás los 3 libros que llevamos hasta ahorita, Génesis, Éxodo y Levítico, y dentro de cada libro pues, las diferentes porciones que hemos grabado. Y también pues las puedes encontrar en YouTube, ya sea que busques en el buscador de YouTube, válgame la redundancia, Buscándolo Escondido, o bien Maravillas Escondidas en la Torá, y ahí te aparecerá el canal de esta página, donde podrás también ver, más bien escuchar los audio programas, algunas canciones, documentales, etcétera. Y pues vamos a empezarle de una vez, así. Venga. Rápido. Pues como dijimos, esta porción va del capítulo 12 y capítulo 13. Y el capítulo 12 comienza así, diciendo: y Dios dijo a Moisés, como en muchas de las ocasiones. Dice el versículo 2: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, y aquí en esta palabra, cuando dice concibe y da a luz un niño, ahí está usando la palabra del nombre de nuestra parashat de hoy, Tzarria, que viene siendo, produce una semilla, ¿no? Produce una será, que es algo que veíamos allá pues desde Génesis, por ejemplo en Génesis 28:4, cuando le están dando la bendición a Rebeca, ya que fue el siervo de Abraham a buscarle esposa a Isaac, y dice que también te dé a ti, en el versículo 4 de Génesis 28, que también te dé a ti y a tu descendencia, y ahí también utiliza la palabra tzera, o sea, la bendición de Abraham para que puedas poseer la tierra, y así lo vemos en varios versículos, donde cuando a una mujer se le está hablando y se le dice de tu semilla o de tu será, más bien se está refiriendo a descendencia.
No necesariamente desde el punto de vista científico en estos tiempos, que si vemos semilla en la Biblia podemos pensar pues lo que produce el hombre, que vendría siendo la semillita, pero en la Biblia, en tiempos antiguos, cuando se le hablaba a una mujer, y lo vemos en muchos casos, se estaba refiriendo a su descendencia, no tanto a la biología o microbiología, ¿no? Claro, porque no se conocía, pero por otra parte hay que recordar que en el hebreo antiguo pues no hay tantas palabras, entonces la misma palabra podía significar una semilla del campo, podía significar la semilla del hombre y la semilla de la mujer. Aquí lo que está bien chistoso, Memo, y no sé si te has dado cuenta, es que se habla de la semilla de la mujer, pero no se habían descubierto que las mujeres tenían óvulos, pues. Entonces, ese siempre se me ha hecho un tema bien interesante, ¿eh? O sea, como Ujú. ellos decían, sí, la semilla de la mujer, y decían, ¿y cuál semilla, no? Pues debe ser porque veían como veían en la tierra, ¿no? Que Claro, plantaban una semilla y salía una planta y que daba frutos, o un árbol que daba frutos. claro, Pues yo creo veían el mismo efecto en las mujeres, que se les plantaba algo y y daba un salía, fruto, exacto. daba un fruto. Entonces yo creo que pues por ahí viene el La idea, entender claro, esa idea y que la misma palabra de semilla, tanto para la tierra como para los humanos, pues sea la misma. claro. Entonces dice, si una mujer produce semilla o da a luz un niño, entonces ella estará inmunda 8, 7 días. Y aquí pues llegamos a un punto que creo que ya hemos tratado en un par de veces y que vamos a ver más a fondo en la próxima porción que estudiemos Levítico 15. Pero aquí la palabra inmunda, Muy más bien fuerte. es La ajá, es traducción muy fuerte. fuerte, sí. Y se puede malinterpretar y se puede decir, ay, no, pero ¿cómo? Y sabes qué? O sea, Que yo siento que en realidad mucha gente pues sí, la lees así fuerte y entonces dices, oye, ¿qué clase de Dios es este que le habla así a la gente, no? Y además, oye, ujú. porque a una mujer le llamen pura, como que incluso te soy sincero, fue de esas cosas con las que yo chocaba mucho, hasta que entiendes, ¿no? La naturaleza de lo que en realidad está diciendo. Sí, aquí recordemos todo esto que vamos a leer ahorita en Levítico, y sobre todo en Levítico 15, que nos va a hablar mucho sobre esta palabra inmunda e impura. Se está refiriendo única y exclusivamente a un estado en que está la mujer o el hombre, no es exclusivo de la mujer. También el hombre puede estar en este estado, y vamos a ver ahí pues, varios casos, que no es que lo haga malo, o sea, no se está refiriendo a que está inmundo, impuro, o la mujer porque pecó, porque hizo algo mal, porque esté sucia o algo así, sino está hablando única y exclusivamente sobre un estado ritual para, para con el templo o el tabernáculo. O sea, cuando una persona se dice que está inmunda o está impura, no puede entrar a un lugar santo. Claro, tenía que mantenerse lejos del tabernáculo, ¿no? Ajá. Y pues ahí también pues hay una serie de pasos o de tiempo que esperar para poder estar limpio y poder ir al tabernáculo o al templo. Ahorita en estos días pues no tenemos un templo, no tenemos un tabernáculo, entonces pues ahí hay posiciones, ¿no? Por ejemplo, la posición caraíta sigue haciendo muchas de estas cosas que vamos a ver sobre todo en la próxima porción en Levítico 15. Lo siguen haciendo pues porque está escrito, aun y que no haya un templo. Y por ejemplo la posición de rabínica, pues saben o entienden que este estado de inmundicia aplica para no poder ir al templo, y pues son un poco más flexibles en ese estado. Digo, entiendo que pues hay mucha ortodoxia e incluso dentro de uno u otro movimiento pues hay de todo, ¿no? Y hay gente que sigue esto al pie de la letra y hay gente que pues que no lo sigue tanto. Claro, sí, siempre hay variantes, ¿no? Como quiera. Así es. Entonces, aquí la palabra inmunda o los dos estados o estatus que podemos encontrar hablando sobre de este estado de purificación o no purificación, es tamei, que significa impura, o tahor, que significa pura. Entonces aquí realmente está diciendo si ella estará tamei, o sea, estará impura ritualmente hablando, por 7 días con la misma inmundicia como en nidá,
que pues esto lo vamos a ver también más a fondo en Levítico 15. ¿Qué es nidá? Pues ahí mismo lo dice, ¿no? Cuando ella está teniendo su periodo de la menstruación. O sea, ese periodo de cada 28 días que tienen las mujeres, ¿no? Y ahí nada más quiero ver unos pocos versículos sobre, ok, qué significa estar en ese periodo o qué prohibiciones hay para ese periodo. Bueno, pues una es lo que decíamos ahorita, no se puede ir al templo a presentar una ofrenda. Y dice, por ejemplo, en Levítico 18:19, dice, no tendrá relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. En el 20:18 dice algo similar. Dice, si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. O sea, nos hace ahí mucha referencia a que en ese periodo de la mujer en el que está sangrando o teniendo esa, pues en ese estatus de inmundicia, está prohibidísimo que un hombre tenga relaciones con la mujer. Claro, so pena de dejar de ser parte de Israel, ¿verdad? Porque yo a veces también decía, bueno, pues los van a matar, ¿no? Pero no, simplemente que me pregunto ahí cuáles son las pruebas en un juicio que presentas para demostrar que dos personas hicieron algo así. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, uno que me llama mucho la atención en Ezequiel 18, que Ezequiel 18 pues están viendo ahí varias prácticas que te hacen, después de que te arrepientes, de que se arrepiente el pueblo, les dice, ok, mira, vas a hacer todo esto o no vas a hacer todo esto para ser justo. Y allá por el versículo 5, 18:5 dice, quien es justo practica el derecho y la justicia. Versículo 6, no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, y empieza ya a describir varias cosas a los que Dios considera que hace o que no hace cuando alguien es justo. Ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, y no deshonrará a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. Y ahí pues sigue con más con más casos, ¿no? De qué considera Dios que hace o que no hace un hombre justo. Y ahí, por ejemplo, pues en ningún lugar de ese capítulo 18, que todo el capítulo 18 está hablando sobre ese mismo tema, no se menciona nada sobre sacrificios ni nada de eso, ¿no? Y sin embargo, sí está este punto. Entonces, como que es algo importante para Dios, el no tener relaciones sexuales con una mujer cuando está en ese periodo de la nidad o de su periodo menstrual. Y aquí vemos que se le da, bueno, seguimos leyendo, decíamos que si tiene un niño, en los primeros 7 días va a estar en este periodo de nidad o de su periodo de menstruación, y todo lo que aplica a las leyes de la nidad o del periodo de menstruación, pues aplican después los primeros 7 días después de haber tenido al niño. Y lo dice, al octavo día la carne de su prepucio será circuncidada, hablando del niño, ¿no? Y aquí lo que ya habíamos visto allá con Abraham, que fue una señal para marcar a su pueblo, pues aquí ya lo vemos como un mandamiento. O sea, ya no nada más fue un pacto con Abraham, sino ya lo está dando Dios como mandamiento para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y después dice, y ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa santa, ni entrará al lugar santo hasta que se cumpla el tiempo de purificación. O sea, la cuarentena famosa, ¿no? O sea, los primeros 7 días, si fue un varón, o sea, si fue un niño, se le aplican las leyes de la menstruación, y los siguientes 33 días, dice, ya no menciona que se le aplican las leyes de la menstruación, sino solamente sigue en este estado de purificación en el que no puede ir al lugar santo, o sea al templo o al tabernáculo. Así es. Y dice, pero si ella da a luz una niña, ella estará inmunda por 2 semanas, o sea, estará en Sí, ahí luego te dicen, ya ven, ¿por qué hacen menos a las mujeres? Pues ¿por qué, no? ¿A ti te han hecho esa pregunta en algún estudio, Memo? Sí,
Sí, ¿verdad? Es bien típica esa pregunta, pero ¿por cómo es posible? Ya ven, las mujeres el doble, o sea que son más impuras que el hombre. Sí, es una forma de Sí, verlo, ¿no? claro. Si la mujer es más impura, fue creada primero el hombre, luego la mujer, y ven si tiene niña, pues es más impura y por eso se tarda más. Sí. Sí he escuchado varios de esos comentarios. Este, Nada más así rápido antes de que sé que quieres comentar algo. No, más bien te quería Dice, preguntar algo. Pero sí, dale. bueno, dice que ella va a estar inmunda o en este estatus de nidá por 2 semanas, por 14 días. O sea, las leyes que se le aplican a eso que vamos a ver en Levítico 15 y las relaciones sexuales aplica por 14 días y ella esperará otros 66 días para ser purificada, o sea, 80 días en total, que va a estar en los primeros 14 en estado de nidá, o sea, de no relaciones sexuales, y los siguientes 66 no puede ir a un lugar santo, un lugar santísimo para llevar ofrendas, por ejemplo. Eh, Dice, cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un hijo o por una hija, ella traerá un cordero en su primer año para una ofrenda quemada y un pichón o una paloma para ofrendar el pecado. A la entrada del tabernáculo el testimonio al sacerdote, y pues ya ahí nos sigue diciendo el sacrificio que tiene que llevar, como dice en el versículo 7, él ofrecerá el sacerdote delante de Dios y hará expiación por ella. O sea, también hay comentarios o preguntas, ¿no? Pues, ¿qué pecado tuvo la mujer como para que tenga que Ah, llevar sí. un sacrificio y se le haga expiación? O sea, entonces, ¿es malo tener hijos o a qué se debe, no? Dice, así ella será purificada de su descarga de la sangre. Y pues ahí como que contesta en términos este un poco complicados. Tal es Sí, la sí, ley sí. para una mujer que da a luz, ya sea un niño o una niña. Dice, y si no pueden económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas o 2 pichones, igual uno para la ofrenda quemada y otro para la ofrenda del pecado, y el sacerdote hará expiación por ellos. Y ahí, por ejemplo, vemos que en ese último, en el versículo 8, que si no tenían para un cordero, llevaban 2 palomas. Pues es lo que hizo Miriam y Joseph con su hijo Jesús, Yeshua, ¿no? Que llevaron en Lucas 2:24, vemos, dice, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley de Dios dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y ahora sí, nos regresamos. Oye, ¿y tú qué opinas, Memo? ¿O por qué crees que será el doble si es una niña o un niño? Pues he escuchado varios comentarios y un podemos ver así el comentario que dices antifeminista de sí, pues la mujer es más impura y por eso es el doble y por eso fue creada después y todo eso, pero también en el ciclo de la creación que vemos en Génesis, vemos que como que va empezando de menos a más la creación. O sea, primero, por ejemplo, vemos que crea cosas más sencillas, hablando a lo mejor biológicamente, como lo son primero todo lo que es la vegetación, después crea los animales del agua, luego los animales que vuelan, los animales terrestres, y llega a su culminación de la creación, o sea, fue de menos a más y va terminando con el hombre, pero todavía después del hombre crea algo más complicado, o sea, más, Híjole. no digamos complicado, sino más completo, ¿no? Que viene siendo la mujer. Ah, o sea, ya nos Y hiciste menos a los hombres entonces ahora. pues puede ser, ¿no? O sea, porque realmente, ¿qué tiene la mujer que no tiene el hombre? No, pues un Pues chorro de cosas, ¿no? muchas cosas, pero sobre todo y lo más importante pues es que crean vida. Claro. O sea, tienen esa conexión con Dios que por ejemplo vemos en Génesis 4:1 cuando pues, se menciona el primer nacimiento, cuando da a luz a Eva a Caín. Dice en Génesis 4:1, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda de Dios he tenido un hijo varón. O sea, como que las mujeres tienen ese algo que en los hombres pues nada más podemos ver de lado y ser un apoyo moral,
pero nunca vamos a sentir, yo creo que esa conexión en ese aspecto con Dios, ¿no? De creación, o sea, porque Claro. es algo impresionante, no, yo me quedé sin palabras, pues el ver cómo iba evolucionando mi hija, de cómo de la nada, pues ahorita es una periquita que corre y brinca Y o claro, sea, porque el milagro sucedió en tu esposa, ¿no? Finalmente. ajá. Y pues yo nada más estaba a su lado aplaudiéndole, de repente no aguantándola, luego sí aguantándola, apoyándola, pero es como ellas son más complicadas biológicamente, ¿no? Claro, sí, 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 su Y organismo más es mucho más, completas, exacto. y también sabemos, en la palabra nos dice que cuando algo es tan santo, produce impureza, ¿no? Claro, y Entonces, cómo entender esto, ¿no? Porque finalmente para la gente de a pie que nunca ha leído la Biblia, o sea, dices, bueno, y finalmente eso que tiene que ver con la impureza. Fíjate que yo siento que hay varias cosas que resaltan, ¿no? En primer lugar, la diferencia entre un niño y una niña. Que tú me conoces bien, Memo, y sabes que soy muy open mind, muy abierto de mente, no me asusto tanto, pero, pero yo creo que la parashá sí está dando la introducción a un concepto muy importante que es la diferenciación de los sexos, ¿no? Aunque últimamente está muy de moda que pues el hombre es igual que la mujer o la mujer es igual que el hombre y deben de tener los mismos derechos, cosa que definitivamente creo que es cierta. Yo creo que ya lo que se ha olvidado y es eso que tú mencionas, la diferencia en la naturaleza que tiene un hombre y una mujer. Porque, por ejemplo, el tema de la famosa nidad, ¿no? Que a la mujer se le dan días para que, bueno, incluso en la ortodoxia la mujer se separa del hombre, no duermen juntos, ujú. y además ella durante ese tiempo pues no hace nada, ¿no? No, en esa cultura pues la mujer se dedica a la casa, el hombre a trabajar, pero en esos días la mujer ni siquiera se encarga de la casa, ni siquiera se va a encargar de los hijos, ni siquiera de la comida. Y aquí es donde a las mujeres ahora sí les empieza a gustar este tema de la nidad y porque también me pasa en mis clases, ¿no? Que de repente dicen, ah, no, entonces sí nos gustó y sí nos conviene. Y entonces el hombre se empieza a hacer cargo, ¿no? Y uno puede decir, ah, chis, ¿y a poco eso pasa en la ortodoxia? Exactamente eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la Torah en realidad es reconocer que hay una diferencia entre el organismo de la mujer y el organismo del hombre, que como tú dices, el organismo es mucho más complejo, entonces le tiene ciertas consideraciones, ¿no? Una de las causas que pareciera ser que por las que hay el doble vamos, de este lapso de purificación para una niña, implicaría que es dos veces, una por la misma niña y dos porque te está explicando que ella misma trae la posibilidad de dar vida, ¿no? Entonces, vamos, es una cosa más santa, ¿no? Eso es lo que me explicaba un rabino y se me hizo muy interesante y pues tiene mucho más sentido, digo, al menos para mí que me gusta un poquito el judaísmo rabínico, porque está reconociendo que no nada más viene la niña, sino que dentro de ella viene precisamente esta semilla que va a dar la oportunidad de seguir dando vida, ¿no? Entonces, me pareció un poquito más lógica la explicación y, por supuesto, pues también yo considero que es bastante benéfica la Torah en ese sentido. Entonces, en vez de ser de repente medio feminista, te das cuenta que se le toma mucha consideración. Incluso comentaba un rabino que Dios supo que la mujer sufría durante 3 días en particular mucho su periodo, entonces se le da esta pausa o se le permite que tenga esta pausa en sus labores como una consideración a ella, ¿no? Entonces, parece ser que todo va encaminado hacia allá, ¿no? Más que hacerla menos o decir que es impura o sucia, ¿no? Una mujer que tiene un hijo, no, más bien es una consideración a ella misma. Así es. Y ahí sobre la separación que hace también sobre el periodo de nidad y los días remanentes, o sea, 7 y 33 o 14 y 64 días, los primeros 7 o 14 días, dependiendo si era niño o niña, pues hace referencia al que aplican las leyes de la nidad, pero en los siguientes 33 o 64 días, también ahí escuché comentarios que el rabinismo enseña que en ese segundo periodo
la mujer sigue estando en un periodo de purificación, pero ya no se considera inmunda. Sin embargo, no puede ir a un lugar santo, aunque en cuanto hablando sobre las relaciones sexuales, sí son permitidas en el rabinismo, incluso aunque la mujer esté sangrando por cualquier situación. Se considera que como la mujer está en un estado de purificación, ya no pasa nada y se pueden tener relaciones. Y en el caraísmo, también considera que se pueden tener relaciones en ese periodo, pero si la mujer estuviera sangrando, pues ahí no, o sea, nada más si la mujer no estuviera sangrando, pero digo, ahí ya queda a consideración de cada quien, ¿no? Pues también, qué incómodo para una mujer que acaba de dar a luz, pues que esté ahí con Claro, esas cosas. no, sí, que estén mortificando el esposo. El esposo, entonces digo, nada más, pues quería comentar, según el judaísmo, está permitido, más no es una obligación. También, pues que no se vayan ahí a aprovechar los esposos y digan, no, mira, es un mandamiento. No es un mandamiento, pero si se llega a dar el caso, pues sí está permitido, no hay problema. Y pues ese ya fue todo el capítulo 12. Y ahora nos brincamos al capítulo 13, que el capítulo 13 nos va a hablar sobre algo que le va a decir Dios a Aarón y a Moisés, o sea, al sacerdocio. Realmente todo esto que vamos a ver a continuación en Levítico 13, yo lo he leído varias veces. La verdad es que no se me queda mucho. Sí entiendo, son instrucciones que le da Dios a los sacerdotes de cómo distinguir entre si es lepra, que realmente luego pues sabemos también que así se traduce normalmente como lepra, pero pues es un tipo de enfermedad o que pues no conocemos, ¿no? Porque en estos días no hay, y que tal vez no era tan biológica como una enfermedad ahorita, porque pues vamos a ver que podía afectar a personas, pero también podía afectar a la ropa o podía afectar a las casas. Y como que era un estado, una señal que Dios le mandaba a las personas para hacer denotar algo en esa persona o en la casa de esa persona. Y pues es el cómo distinguir, hacia los sacerdotes, le está diciendo cómo distinguir entre si es o no y qué pasos tenía que seguir. Entonces, pues sí, se me hace un poco complicado este capítulo. No sé si... Sí, como que las reglas parecen ser tan técnicas y tan médicas que de repente nos confunden. Fíjate que vamos a empezar a hablar de esta, pues de esta aparente enfermedad que en hebreo se llama tzarat, pero fíjate que es bien chistoso porque aunque se ha traducido como lepra, Memo, más que definir una enfermedad, define en todo caso, ya lo vamos a ir leyendo, como síntomas, ¿no? Y Ujú. fíjate que el Talmud explica algo bien interesante. Dice que estos síntomas los presentaba el pueblo de Israel nada más, no los extranjeros. Oh, Oh, qué interesante, ¿no? Entonces, algo nos va a tratar de enseñar, hay que ponerle un poco de atención. Por lo menos yo creo que una parte importante es entender cómo salía, en dónde salía. También en el Talmud se especifica que esto primero sucedía en las casas, después salía en la ropa y después salía ya finalmente en las personas, ¿no? Entonces, ¿qué nos estará queriendo decir? Y pues ya hay una respuesta por ahí en el talmudismo, por supuesto, pero es bien interesante ir desarrollando conforme vayamos leyendo estos conceptos y estas explicaciones, para entonces darnos cuenta que tiene que ver con algo mucho más profundo de nuestra personalidad. ujú. Y bueno, si quieres, antes de comenzar a leer este capítulo 13, me gustaría ver así rápido tres veces que se menciona algo sobre esto en alguna otra historia de la Biblia. Claro. Por ejemplo, en Números, capítulo 12, del 1 al 10, pues nos habla sobre Miriam y Aarón que comienzan a criticar a Moisés a causa de la mujer etíope, que realmente no se dan muchos detalles, no se dice mucho qué le criticaban o qué estaban diciendo,
pero pues estaban burlándose, dice, con la cual él se había casado, con la mujer etíope, que pues ya llegaremos por allá. Dice, porque de hecho se había casado con una mujer etíope, y ellos dijeron, es verdad que Dios solamente ha hablado con Moisés, y empiezan pues ahí a sacar dimes y diretes, ¿no? Contra Moisés, y está hablando Miriam y Aarón, o sea, los hermanos de Moisés, y pues Dios ve que está pasando esto ahí en el pueblo de Israel, no en cualquier parte del pueblo, sino pues entre Moisés y sus hermanos. Empieza a haber ahí pues crítica, burla, ese tipo de cosas, y pues Dios manda llamarlos a los tres. Imagínate que dijera, a ver, Gabriel, ven aquí a mi presencia. Híjole. Y más sabiendo que pues habías estado criticando ahí a una persona, ¿no? Y pues les manda a llamar, pues ahí les da una regañada a Dios de que por qué estaban hablando así hacia su siervo Moisés. Dice, él es el único que es fiel en mi casa completa. Imagínate esa enunciado de Imagínate Dios, esa, ¿no? esa regañada, híjole. Se están burlando de él, que es el único que... Y como resultado o como castigo, en el versículo 10 dice que, bueno, que se va la presencia de Dios, dice, pero cuando la nube, o sea, la presencia fue levantada encima de la tienda, Miriam tenía zarat, o bien esta enfermedad, tan blanca como la nieve. O sea, eso fue una consecuencia de haber estado burlándose, de haber estado criticando y haber estado haciendo esas cosas. En Éxodo 4 tenemos otra instancia, en el versículo 6, 7, 8, en el 6 dice, además Dios le dijo a él, ahora pon tu mano en tu seno. Está hablando ahí con Moisés, ¿no? Cuando apenas le estaba diciendo que fuera a liberar a su pueblo, dice, y él puso su mano en su seno, y cuando la sacó su mano estaba leprosa, o bien con zarat, dice, tan blanca como la nieve, o sea, igual como vamos a ver ahorita en Levítico 13, que va a mencionar varias veces ese término, tan blanca como la nieve. Y dice, entonces Dios le dijo, ahora pon tu mano de regreso, la pone de regreso y sale y ya la mano está limpia. Dice, si ellos no te creen o no escuchan la evidencia de la primera señal, se convencerán por esta señal. O sea que esto de la lepra o de esta enfermedad zarat es una señal, ¿no? Como mencionábamos ahorita. Órale. Una señal de que algo no está bien, de que algo está pasando que no está muy bien. Y una de las historias, pues yo creo que muy famosas en el Tanaj, segunda de Reyes, el capítulo 5, Naamán, el comandante del ejército del rey de Aram, que sabemos pues también tenía esta enfermedad, que ahí pues entonces me entra la duda, ahorita comentábamos, ¿no? Que esto se le aplicaba nada más a Israel, y pues aquí, ¿por qué le habrá pasado a esta persona, a Naamán? Entonces dice, pues que ya había ahí intentado varias cosas para curarse esta enfermedad, la tzarat, y pues escuchó de un profeta en Israel, le manda una carta al rey de Israel, el rey de Israel se molesta un poco, se escucha esto Elías, el profeta que estaba en ese tiempo, y le dice, mándamelo, y yo lo curo para que él se dé cuenta que solamente hay un Dios, ¿no? O sea, fíjate para qué lo usó Dios esta enfermedad, para que se diera cuenta que solamente un Dios es el verdadero. Entonces, total que él lo manda a llamar Elías, llega esta persona, Naamán, y pues Elías ni siquiera sale, nada más le manda a decir que vaya y se bañe en el Jardín, en el río Jordán, 7 veces para que fuera limpio. Y pues Naamán, el río Jordán, yo no lo conozco, a lo mejor tú cuando fuiste a Israel sí lo viste. Pues se comenta que es un río pues realmente chiquito, ¿no? Y que en muchas ciudades hay riachuelos más grandes que ese, ¿no? Y aquí es lo que dice este personaje Naamán, dice, ay, o sea, me mandó a hacer esta cosa tan sencilla de meterme 7 veces en ese riachuelito. Dice, cuando ya en mi ciudad tengo unos ríos mucho más grandes, nada, pues se me hace que está diciendo cosas raras, dice. Y en el versículo 13, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo realmente difícil, ¿no lo hubieras hecho?
Así que Pues no tiene más sentido hacer lo que dice, algo más sencillo. Pues total lo convencen, se mete las 7 veces ahí en el río Jordán y se les limpia la zarat o la lepra, ¿no? Y ahí yo veo algo que nos pasa muy seguido, Gabo. Cuando estamos hablando sobre la ley de Dios, que decimos, ay, me está pidiendo que no haga esto, o que deje de comer esto, o que haga esto, pues, está bien, o sea, ¿eso en qué me va a beneficiar? ¿No? O sea, vemos cosas muy comunes que nos pide que hagamos que no hacemos match con que sea algo espiritual, que me vaya a dar la salvación. Sin embargo, son cosas que nos está pidiendo Dios y a lo mejor estamos esperando que nos pida hacer cosas mucho más complicadas que estuviéramos dispuestos a hacer, pero así como veo este mensaje, ¿no? O sea, haz las cosas sencillas y vas a ver que te van a traer una limpieza de adentro hacia afuera. claro que finalmente es la misma pregunta que se le hace a Naaman, ¿no? Dice, bueno, si te pidieran que hicieras lo difícil, seguramente lucharías por hacerlo. Bueno, pues empieza con lo más sencillo, ¿no? Ujú. Pero normalmente, pues, si no es un reto para nosotros, no lo hacemos, ¿no? Entonces, digo, por muchas razones, ¿no? Habría que analizar por qué, pues porque nos gusta dejar para mañana, porque a lo mejor no alimenta nuestro ego, pero pues sí, no, definitivamente, tratándose de la Torah, yo creo que hay que ir de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Me Ujú. comentaba alguna vez un judío, me decía, es que porque el cristianismo se hizo suyos los mandamientos más difíciles, sí, normalmente se hace más énfasis en los pecados de muerte y los más fáciles los hicieron a un lado y eso se me hace muy raro porque pues en todo caso yo lo hubiera hecho al revés, ¿no? Me quedo con lo más Ujú. sencillo. Pero pues sí, ¿no? Desafortunadamente necesitamos como que ese impulso de energía o como ese shot de adrenalina, decir, oh, estoy haciendo algo súper diferente. Y hay que recordar que en el judaísmo la santidad no se da por algo, por un concepto espiritual de algo muy complicado, complejo, ¿no? Sino que la Ujú. santidad es algo que se hace todos los días en mi vida diaria con acciones bien pequeñas. Es decir, si voy a comer, pues voy a comer lo mejor, ¿no? Y eso es santidad en el judaísmo. Si voy a tener relaciones sexuales, lo voy a hacer como dice la Torah, ¿no? Entonces la santidad implica hacer lo mismo que hago, pero de la mejor manera. Así es. Y ya para cerrar con esta historia de Naaman, dice, bueno, pues ya que es curado, dice, he aprendido que no hay otro Dios en toda la tierra excepto el Dios de Israel. Y eso, wow, o sea, cumplió su propósito. Pero seguimos leyendo la historia y vemos que pues le quiere dar ahí una retribución al profeta, a Elías, pues como agradecimiento, y él le dice, no, 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 o sea, yo no te voy a recibir nada de dinero, y sabemos que, bueno, se va Naamán y lo alcanza uno de los siervos de Elías que se quiso pasar ahí de vivo, ¿no? O sea, con mentiras y engaños fue y le dijo, ¿sabes qué? Siempre sí va a querer el dinero mi amo, dámelo y yo se lo hago llevar. Y por eso que hizo, cuando regresa y Elías pues lo confronta, al final del capítulo, en el versículo 27 dice, por lo tanto, por eso que hiciste, la tzarat o esa lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, vemos otra vez un caso, ¿no? De que algo que se está haciendo mal, algo que estás haciendo mal en tu interior, se lo está reflejando como una señal externa a esa persona, ¿no? Que sería esta enfermedad. Y pues bueno, vamos a leer el capítulo y ahí me dices donde quieres comentar algo, Gabo. Sobres. Levítico 13 dice, Dios dijo a Moisés y a Aarón, si a alguien le sale en su piel una hinchazón, una costra o de coloración, la cual pueda convertirse en la enfermedad de Tzarat o de lepra, como está traducido, él será traído a Aarón al sacerdote o a uno de sus hijos que son sacerdotes. Y él, el sacerdote, lo examinará la llaga de la piel y luego ya empieza a poner especificaciones. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece que ha profundizado en la piel, es esta enfermedad, es Sara. Sara, sí. Y después de examinarlo, el sacerdote lo declarará inmundo. Fíjate, aquí tengo frente a mí la versión Torah Emet y fíjate, dice, y lo declarará, ay, ya se me perdió, perdón, la declarará impura ritualmente. O sea, Ah, ok. eso cómo cambia Ujú. todo el sentido, ¿eh? Sí.
Y dice, si la decoloración en la piel es blanca, pero no parece que se ha profundizado en la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote lo aislará por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará de nuevo, y si la llaga parece la misma que antes y no se ha extendido en la piel, entonces otros 7 días va para estar separado. Para observación, haz de cuenta. Observa, exactamente. Y luego, otra vez el 7º día el sacerdote lo examinará, y si la llaga se ha disipado y no se ha extendido por la piel, entonces lo declarará limpio, o ritualmente limpio. Era solo una costra y lavará sus ropas y será limpio, pero si la costra se ha extendido más a la piel después de que haya sido examinado por el sacerdote y declarado limpio, o sea, ya habías fregado, ya te habían declarado limpio y se te empezó la costra a crecer más, pues otra vez vas al proceso de examinación. Fíjate que la palabra que tú estás traduciendo ahí como costra es la palabra mispajat, ¿no? Que esta versión traduce como una decoloración cutánea. Entonces, Sí. vamos, se está como, a mí me impresiona mucho, Memo, cómo la Torá da especificaciones técnicas muy relacionadas con lo que hace hoy un médico, ¿no? Pero hay que entender que estas reglas se están dando con una antigüedad de casi 3.500 años, ¿no? Entonces, parece ser que hay un procedimiento muy claro y muy específico sobre el tratamiento de las afecciones cutáneas. Si nos escucha algún doctor, pues por supuesto esto le va a hacer muchísimo sentido, ¿no? Imagínate, o sea, vamos, hace, ¿qué te gustan? 1.600 años en plena Edad Media, ni siquiera, ¿no? Se consideraban las bases de la medicina moderna. Entonces, en realidad, aunque nos parecen un poco complicadas y no las entendemos al 100%, parecen ser reglas, pues ahora sí que bien sabias, Memo. No sé si te das cuenta de esto. A mí, de verdad, estos versos, con toda la confusión y la complejidad que tienen, me impresionan mucho. Entonces, prácticamente hemos hablado ya de Tzarat, que no sabemos exactamente qué es. Baeret, ¿no? Que en el verso 4, ahí nos habla de una afección que bueno, que prácticamente es como una llaga, lo trajiste tú como una llaga. Vemos Mispajat, que es una decoloración cutánea, ¿no? Entonces, parece ser también que lo que la Torah trata de explicarnos es que cualquier manifestación externa, fíjate, sí, debe ser tratada con cuidado porque puede implicar que hay algo más de fondo, ¿no? Entonces, como que desde ahí la Torah nos empieza a hablar que esta afección en realidad tiene un origen interno, ¿verdad? Sí. Sí, por eso lo tenía que estar vigilando. No, y sobre todo, imagínate que la persona se quedaba sola y entonces pues todo lo que iba a pensar, ¿no? Digo, sola apartada, por supuesto, porque tenía que dormir incluso en una casa diferente de la de su familia. Sí, pues hacía mucha reflexión y a lo mejor algo entendía, así es, exacto. Ok, seguimos leyendo. Entonces, ¿En si qué una verso persona... vas, perdón? El 9. Ok, 9, sí. Si una persona tiene tzarat, o lepra, será traída al sacerdote. El sacerdote la examinará, y si él ve que hay una hinchazón blanca en la piel, la cual ha vuelto el pelo blanco y piel inflamada en la hinchazón, entonces es esta enfermedad crónica en su piel, tzarat crónica en su piel, y el sacerdote la declarará inmunda. Yo creo que ahí tú tienes ritualmente impuro. Sí, también tengo, en vez de las palabras que tengo aquí, el sacerdote lo examinará, y si comprueba la esencia de una sed, que es una mancha blanca de la piel. Okay. Dice, él no lo aislará porque ya está claro que es inmundo. O sea, ya no lo va a estar examinando, ¿no? O sea, no lo va a mandar 7 días a ver si se le quita. O sea, ya sabe que es inmundo. Si esta enfermedad brota por todo su cuerpo, el zarat, por lo cual hasta donde el Cohen puede percatarse, la persona con zarat, la enfermedad, tiene llagas por todo su cuerpo, desde la cabeza hasta sus pies, entonces el sacerdote la examinará, y si ve que el zarat ha cubierto todo el cuerpo, él pronunciará limpia a la persona con llagas. Todo se ha vuelto blanco y está limpia, pero si un día aparece en él carne inflamada, será inmunda. Como que me revuelve un poco. Claro, fíjate que el mejor ejemplo
que tenemos de una persona cubierta completamente de este zarat, pues obviamente es Miriam. Fíjate que es bien interesante porque ya aquí nos va a dar, vamos, a lo mejor si fuéramos leyendo bueno, de hecho vamos leyendo en orden, y después llegáramos a Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 24, en el verso 8, Dios, a través de Moisés por supuesto, nos hace una reflexión y nos dice, recuerden el episodio de Miriam, ¿no? Recuerden lo que le pasó. Y obviamente el contexto de Deuteronomio 24 es la falta de obediencia, man. Ujú. Entonces, ¿qué deberíamos de recordar de Miriam? Bueno, le pasó exactamente eso que acabamos de leer, estuvo blanca de pies a cabeza por el zarat que le apareció, pero ¿por qué no? Tú comentabas hace rato que les manda a hablar a ambos y les dice, este es mi siervo, Moisés, ¿por qué no le hacen caso, no? Y entonces los rabinos explican que ella había estado cuchichando con los demás sobre si Moisés y Aarón realmente tenían o no el liderazgo del pueblo. ¿Cuál fue la razón o por qué crees, Memo? ¿Qué crees que fue lo que generó? Vamos a hacer el ejercicio de los 3 porqués o los 4 porqués, ¿no? ¿Por qué Miriam se enfermó? Porque Dios la regañó, ¿no? ¿Y por qué Dios la regañó? Porque puso en cuestión a Moisés y Aarón. ¿Y por qué puso en cuestión a Moisés y Aarón? Vamos, o sea, ella está cuestionando y dice, bueno, ¿y por qué ellos son los líderes? ¿Por qué ellos eran los líderes? ¿Por qué eran ellos los mediadores entre Dios y el pueblo? Pues porque Dios había hablado con él. Con él, claro. ¿Y por qué con él y con el pueblo no? Pues porque el pueblo no quiso. Exactamente. Entonces, o sea, en el fondo no había una razón para hablar contra él. ¿Sí? O sea, el mismo pueblo le había dicho, ¿sabes qué? Ya no queremos hablar con Dios, mejor que tengamos un mediador que sea Moisés. Pero, desafortunadamente, como seres humanos tenemos tan poca memoria histórica que ahora ellos están diciendo, ¿y por qué él es el líder? ¿No? En otras palabras, estaban chismeando. Entonces, qué interesante que en ese contexto Moisés les está recordando, está diciendo, acuérdense lo que le pasó a Miriam, obedezcan, ¿no? Entonces, parece ser que es esto que hay de fondo, ¿no? O detrás de esta enfermedad tiene que ver más bien con el tema del chisme, ¿no? Que definitivamente entonces esto tiene que ver con algo, o son los síntomas de algo mucho más profundo, ¿no? Lo que hay en la naturaleza del ser humano se va a reflejar a través de algo en la piel. Entonces pareciera que este sería o estaría Dios planeando que este sea el síntoma para corregirnos cuando chismeemos. Fíjate que además del chisme... No, hombre, imagínate si todavía existiera no, esa bueno. enfermedad, Gabo, pues todos estaríamos blancos. Sería raro ver a alguien de color carne. Fíjate que también en la introducción a la parashá, en los comentarios, dice que incluso no nada más es un tema de chisme, sino de orgullo, de desobediencia, entre otras cosas, ¿no? Y corrigiendo mi comentario de hace rato, ciertamente sí afectaba a extranjeros, ya leí bien por aquí, pero solamente causaba impureza ritual entre los israelitas. ¿Qué implicaría esto entonces? Que la exigencia de Dios a los israelitas es mayor, ¿no? Por eso el judaísmo dice, oye, ¿te quieres convertir al judaísmo? No sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, como que parece ser que hacia allá va, ¿no? Todo esto sí, por supuesto, es bien confuso, ¿no? Que la revise y lo que se vaya y lo que regrese y que lo va a revisar y si es blanco y si es redondo y entonces no y después sí. Bueno, pues parece ser que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, todo es una señal de que algo está pasando ahí adentro de ti. Vamos a leer en el versículo 18. Si una persona tiene en su piel un tumor que sane, en tal manera que en lugar del tumor haya una inflamación blanca o una brillante mancha blanca rojiza, será enseñada al sacerdote. El sacerdote la examinará. Si él ve que parece ser más profunda que la piel alrededor y su pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote la pronunciará inmunda. La enfermedad de Etzarat ha brotado en el tumor. Pero si el sacerdote lo mira y no ve ningún pelo blanco en ella y no está más profunda en la piel alrededor de ella, pero parece descolorida, el sacerdote la aislará por 7 días y pues se empieza a repetir un poco, ¿no? Lo vuelve a revisar y pues ve a ver cómo ha mejorado o empeorado esa situación con ese absceso, ese tumor, como lo traduce esta versión.
También pues nos habla sobre las quemaduras, pues algo similar. O sea, si alguien tiene una piel quemada en su piel, una parte quemada en su piel, pues igual le busca ver si esa quemadura está igual blanca o blanca rojiza o mancha brillante, si le salen el pelo color blanco, pues igual se examina para saber si es esta enfermedad o si no es la enfermedad y solamente la quemadura, y pues se le da el mismo tratamiento. O sea, lo aísla, lo revisa otra vez y pues lo vuelve a aislar en caso de ser necesario, o es declarado limpio o impuro ceremonialmente. Claro, que a Miriam le pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Que Moisés interviene por ella y le dice, oye, pues señor mío, pues dale oportunidad, discúlpala. Y Dios le contesta y dice, bueno, si alguien se enfermara, no debería, según las leyes que ya se vieron en Levítico, estar separado durante 7 días. Y entonces le dice, sepáralo durante 7 días, después la vamos a perdonar, por supuesto, pero darle ese proceso interno de reflexión para ella misma, ¿eh? Sí, pues tenía que respetar, ¿no? Tenía que seguir esto. Claro. Del Levítico del 29 al 37 versículos, nos habla la misma situación, pero en el cuero cabelludo o en la barba. O sea, que igual ahí podían salir, pues normalmente ahí no se ve, ¿no? Pero pues si se alcanzaba a ver algo blanco, pues también había señales que nos decía, a ver, hay que ver qué está pasando. Por ejemplo, dice que la piel de alrededor era con pelo fino y amarillento, pues se podría ir determinando que fuera esta enfermedad. Pues tenían igual que separar los 7 días para ver si empeoraba o mejoraba la situación. Y luego ya ¿sí? Sí, la palabra es netek, que simplemente nos habla de una enfermedad de la piel o de la barba, como tú dijiste ahorita, ¿no? Okay. Después aparece, dice, si resultase que un hombre o una mujer tuviese en su piel, verso 38, forúnculos blancos, el sacerdote deberá examinarlos. Si resultase que los forúnculos fueren de color blanco opaco, se trata de un bojac, o sea, una simple erupción, que brotó en la piel y es pura. Pero si se le cae el cabello, de la parte de atrás de la cabeza es calvo y queda puro. Sí, es un montón de información. Sí, o sea, digo, aquí por ejemplo dice leyes sobre la calvicie. O sea, no es malo ser calvo. Ni, ¿no? sí, ni indica que pecaste, ¿no? No vayan a andar allá en la calle señalando. Sí, o sea, nada más dice, si el pelo de un hombre se ha caído de su cuero cabelludo, él es calvo. Claro. Pero es limpio. Pero es limpio, exacto, ¿no? A menos que le haya salido una afección blanca rojiza. Blanca rojiza. ¿no? Entonces ya podría ser esta enfermedad, Zarat, y igual se le tiene que revisar las infecciones igual. O sea, dice, todos los que tengan llagas de Zarat usarán vestiduras rasgadas y pelo suelto y cubrirán su labio superior y gritarán inmundo, inmundo. ¿Para qué? ¿Por qué tendrían que ir gritando inmundo, inmundo? Pues para que las demás personas que estuvieran en un estado limpio, ritualmente hablando, pues no fueran por error a acercarse a ellas a tocarlas y ya ahora se convirtió, que ellos estén en un estado inmundo y fueran al tabernáculo o al templo y entonces pecaran, ¿no? Claro, fíjate que hay otras razones que esto también está muy interesante porque, por supuesto, si alguien va al templo y toca a una persona impura, pues se vuelve impura también. Sin embargo, es obvio que en algunas de estas afecciones se incluía la lepra. Entonces, claro, por cuestión de cuidado médico, pues te dirán tendrías que estar apartado. Sin embargo, explican los rabinos que otra de las causas es que cuando Dios castiga, normalmente castiga con lo mismo que tú querías provocar en otra persona. Entonces, considerando que la raíz de esta enfermedad tiene que ver con el chisme y con hablar mal de las personas, entonces la persona era obligada ahora a decir que ella misma era impura. Órale. Sí, no había visto ese punto, pero tiene todo el... Claro, y me gustaría leértelo porque fíjate que esta es la parte, Memo, en la que tenemos que ser bien perceptibles porque sentimos que el tema de la lepra, ¿no? O cualquier enfermedad que sea, es algo que está muy lejos de nosotros.
Incluso cuando decimos, no, pues es que es el chisme. No, pues es que a lo mejor yo no soy tan chismoso, alguien ha de estar pensando, ¿no? La pregunta es, la gente que tiene pareja, ¿no? De repente le ha tocado, ¿no? Algún hombre o alguna mujer hablar con sus amigos o con sus amigas, fíjate que mi marido es así y es asá, o fíjate que mi esposa es así y es asá, ¿no? Entonces, este pecadito es bien fácil de cometer y somos tan inconscientes de ello. Dice, una de las causas del zarat es la maledicencia y la propagación de rumores. Los rumores pueden provocar la enemistad entre dos personas e incluso la ruptura de una pareja. La persona que provoca que dos individuos se aíslen mutuamente, también él merece quedar aislado, por eso un afectado de zarat, a diferencia de otras personas impuras, debía recluirse, ¿no? Es la explicación que Ujú. aparece aquí. Entonces, es como la retribución de lo que tú pensabas hacer. Y bueno, ya para terminar con este capítulo y con esta porción, nos habla lo mismo, pero sobre un artículo de vestir, este, y es lo que nos hace pensar que pues no era no una enfermedad bacterial o Claro. algo así, porque pues una enfermedad de bacterias no afecta Podría ropa, ser un hongo, Memo? muy probable, yo creo que sí. Entonces, esta también dice, cuando el zarat o esta enfermedad infecte un artículo de vestir, ya sea un artículo de lana o lino, en los hilos, en las partes tejidas de lino o lana, en un cuero o en un artículo hecho de piel. Pues igual, le tenían que llevar ese artículo al sacerdote, el sacerdote lo iba a revisar, lo iba a aislar, igual que a una persona, 7 días, se iba a revisar, si se había expandido, se declaraba como que tenía tzarat y el artículo era quemado, y si se le quitaba el artículo, pues nada más se lavaba y ya era proclamado limpio una vez más, si seguía igual, pues lo tenía que volver a dejar otros 7 días, igual que una persona, para ver pues qué pasaba con ese artículo. Mm, Dice al final, versículo 59, esta es la ley referente a las infecciones de Tzarat en artículos de lino o lana o en artículos de hilos o en partes tejidas, cualquier artículo de piel, para declararlo limpio o para cuando hay que declararlo inmundo. Y pues aquí termina esta porción, que pues nada más eran 2 capítulos. La próxima porción vamos a ver cuando afectan las casas también, qué había que hacer cuando una persona era declarada, o sea, tenía esta enfermedad y se le quitaba, pues las ofrendas que se tenían que llevar. Pues veremos algunos ejemplos y también veremos Levítico 15, que pues nos habla sobre el estado de Tamei y Toar, de la mujer y del hombre, ¿no? De emisiones que tienen los ambos personas. Así es. Y bueno, Y a mí pues, me gustaría nada más comentar que hay mucha discusión en el Talmud. Varios comentaristas tratan de interpretar por qué existiría una enfermedad así en la ropa o en las casas, ¿no? Y por supuesto tenemos fácil 5 o 6 opiniones diferentes, ¿no? Algunos dicen pues que definitivamente esto no es algo natural, sino que era algo provocado por Dios, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿cómo es posible que vengativo este Dios, ¿no? Que mucha gente opina eso. ¿Por qué va a afectar a la gente de esa manera? No nada más a la gente, sino a sus propias ropas y a sus casas, ¿no? Entonces, los rabinos explican que en realidad eso tiene que ver con una misericordia de parte de Dios, porque servía como un aviso, ¿no? Para decirle a la gente que pues algo estaban haciendo mal. Era una amonestación para que ellos alcanzaran a corregir sus vidas y ya para cuando se había propagado la enfermedad, sus casas, su ropa y su persona, entonces pues la amonestación por supuesto era muy grande. No, hay algún comentario rabínico por ahí que dice que casas con lepra no ha habido ni habrá nunca, ¿no? Dice una casa afectada por lepra ni ha habido ni habrá en el futuro, ¿no? Y otros también desechan estos comentarios y dice pues no, que simplemente es una metodología de enfermedades que pudieran haber sido provocadas por causas naturales. Entonces, hay un poco de controversia por ahí, sin embargo, lo que es cierto es que estas afecciones nos decían que había algo, ¿no? En el pueblo de Israel.
aquí la pregunta sería, cuando venga la época mesiánica, Memo, imagínate que esto funcione como dice aquí en la Torah, ¿no? Serían señales muy claras de cada vez que estemos haciendo algo erróneo. Entonces, imagínense imagínense lo que estamos pidiendo cuando pedimos que venga el reino milenial. La pregunta con la que a mí me gustaría cerrar es, ¿en realidad estamos listos para este periodo de 1000 años? Ouch. Pues la dejamos abierta. Así es. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de sus oídos y de sus computadoras y de sus celulares. Así es, y pues esperamos que tengan una muy bonita semana. Si nos escuchas en sábado, pues Shabbat Shalom, y si no, pues cualquier día de la semana, que esperamos que sea un lindo día para ti, que el clima esté bonito, que no haga ni tanto frío ni tanto calor. 0 grados. 0 grados, y pues ojalá que les haya servido de algo este estudio, que nos haga hacer retrospectiva y entender o pensar o saber si deberíamos de estar blancos o no con cómo vivimos nuestras vidas. Que sea pues un pensamiento interno de cada quien, y pues esperemos que nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos llene de sabiduría, nos abra nuestros ojos y nos haga ser personas entendidas, que cambien nuestro corazón y que esté siempre en nuestras casas. Nos cerramos y nos despedimos hasta la próxima semana. Mashiach ben David.